En la región de Judea, el pueblo de Israel vivía bajo la dura ocupación romana. Sin embargo, no habían perdido la esperanza en una promesa ancestral. Generación tras generación, los profetas habían anunciado la llegada de un Mesías, un ungido que liberaría a Israel y establecería un reino eterno de justicia. Esta expectativa, cargada de tensión política y fervor espiritual, estaba a punto de encontrar su cumplimiento de la forma más inesperada. En el humilde pueblo de Nazaret, una joven doncella llamada María recibió la visita de un ángel con un anuncio imposible de creer. El ángel Gabriel le comunicó que, por obra del Espíritu Santo, ella concebiría un hijo al que llamaría Jesús, cuyo trono sería para siempre. María, comprometida con José, un sencillo carpintero de la línea de David, se encontró en una situación que desafiaba la lógica y las costumbres de la época. José, al enterarse, consideró dejarla en secreto para proteger su reputación. Fue solo la intervención de un sueño divino lo que lo convenció. Un ángel le reveló a José que el niño concebido era santo y que su nombre, Jesús, Yeshua, significaría Dios salva. Así, la profecía se puso en marcha. Un edicto romano del emperador Augusto ordenó un censo, obligando a José y María a viajar a su ciudad ancestral. Tuvieron que recorrer el largo y agotador camino desde Nazaret hasta el pequeño y saturado pueblo de Belén, la ciudad de David. Al llegar, la ciudad estaba repleta. No encontraron lugar en las posadas y tuvieron que refugiarse en un humilde establo entre animales. Fue en esa oscura y fría noche, lejos de cualquier pompa real, que nació Jesús, el Mesías prometido. María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Este nacimiento, ocurrido en la cuna de los animales, cumplía otra profecía. La realeza de Israel surgiría desde el lugar más humilde. Mientras esto sucedía, en los campos cercanos, unos pastores cuidaban de sus rebaños bajo las estrellas. Eran los testigos menos probables de un evento divino. De repente, una luz gloriosa los envolvió y un ejército de ángeles se apareció, anunciando con cánticos el nacimiento del Salvador. Los pastores, llenos de temor, corrieron a Belén, encontrando al niño exactamente como les había sido descrito, acostado en el pesebre. Poco después, unos misteriosos sabios, magos de Oriente, guiados por una estrella astronómica, llegaron a Jerusalén. Preguntaron al rey Herodes, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Esto desató una paranoia incontrolable en el monarca. Herodes, un rey cruel y paranoico, temía que este niño milagroso le arrebatara su trono, que había obtenido por la fuerza. En secreto, Herodes engañó a los sabios para que le dijeran la ubicación exacta. Él planeaba una traición que cubriría de sangre a toda la ciudad. Los sabios de Oriente, tras encontrar al niño y adorarlo con regalos de oro, incienso y mirra, fueron advertidos en sueños sobre la crueldad de Herodes. Ignorando la orden del rey, regresaron a su tierra por otra ruta, frustrando el plan de Herodes y sellando el destino de Belén. Al descubrir que había sido burlado, la furia de Herodes fue terrible. Dictó una orden que pasaría a la historia como un acto de maldad absoluta. Ordenó la matanza brutal de todos los niños varones de 2 años de edad o menos en Belén y sus alrededores. Pero, una vez más, la protección divina actuó. José fue advertido en un sueño crucial para la supervivencia de su familia. Recibió la orden de tomar a María y al niño Jesús y huir inmediatamente, dejando su hogar en Judea para refugiarse en Egipto. La Sagrada Familia se convirtió así en refugiados, emprendiendo un arduo viaje a través del desierto para escapar de la violencia del rey. Permanecieron en Egipto hasta que se confirmó la muerte del cruel Herodes, cumpliendo así la profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Tras el peligro, regresaron, pero no a Belén.
se establecieron en la oscura y humilde Nazaret, donde Jesús pasó silenciosamente su infancia y juventud. Como cualquier niño judío, Jesús creció en un ambiente de fe y trabajo. Aprendió el oficio de la carpintería junto a José, viviendo una vida normal. Sin embargo, a los 12 años, Jesús dio una pista de su naturaleza extraordinaria durante una visita al templo de Jerusalén. Al terminar la festividad, María y José se dieron cuenta de que el niño no estaba con el grupo. Estuvieron 3 días buscándolo con angustia. Finalmente, lo encontraron en el templo, sentado entre los doctores y eruditos de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas profundas. Todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Su sabiduría era incomprensible para un niño de esa edad. Cuando sus padres lo confrontaron, Jesús replicó con la frase que marcó su despertar: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Jesús regresó a Nazaret y vivió una vida discreta hasta cumplir la edad de 30 años, el momento de iniciar su destino. Su ministerio público fue precedido por su primo, Juan el Bautista, quien preparaba el camino en el desierto con un mensaje radical de arrepentimiento. Jesús se acercó a Juan para ser bautizado en el río Jordán. Este no fue un acto de purificación, sino de consagración para su misión. En ese momento, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y la voz de Dios se escuchó con autoridad: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Con esa confirmación divina, el maestro de Nazaret se preparó para cambiar el mundo para siempre. Tras ser bautizado, Jesús se retiró al desierto. Allí enfrentó y superó la tentación de Satanás, afirmando su lealtad inquebrantable a su misión divina. Con 30 años regresó y comenzó a predicar con una autoridad nunca antes vista. Su primer acto fue llamar a sus seguidores. No eligió a líderes religiosos ni a nobles. Su círculo más cercano, los 12 discípulos, eran hombres comunes y corrientes. Entre ellos había pescadores rudos: Pedro, Andrés, un recaudador de impuestos odiado, Mateo, y un celote político, Simón, demostrando la universalidad de su llamado. Jesús inició su obra con un milagro sencillo en las bodas de Caná, transformando el agua en el mejor vino, revelando su gloria a sus discípulos. Los milagros se convirtieron en la firma de su ministerio. No eran solo trucos, sino demostraciones tangibles del reino de Dios. Sanó a leprosos, dio la vista a ciegos de nacimiento, hizo caminar a paralíticos y liberó a personas atormentadas por demonios. En una ocasión memorable, alimentó a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. La gente lo siguió por la esperanza de la curación y la provisión. Sus enseñanzas eran tan impactantes como sus acciones. La multitud lo seguía por su mensaje radical de amor y perdón. Su sermón más famoso, el Sermón del Monte, redefinió la moralidad. Llamó a amar al enemigo, a orar por los que nos persiguen y a buscar la humildad. Jesús utilizaba constantemente parábolas. Estas eran historias sencillas de la vida cotidiana, sembradores, ovejas perdidas, que contenían verdades divinas profundas. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo enseñó sobre el perdón ilimitado de Dios, la del buen samaritano, sobre el verdadero significado de la caridad. Su creciente popularidad y el desafío directo que representaba su mensaje a las tradiciones religiosas comenzaron a generar una enorme tensión. Los líderes religiosos de la época, especialmente los fariseos y saduceos, veían a Jesús como una amenaza directa a su autoridad y poder. Les aterrorizaba que el populacho lo coronara como rey, lo que inevitablemente provocaría una violenta represión romana. Jesús fue confrontado y cuestionado constantemente sobre si era el Mesías.
Él respondía con maestría, revelando y a la vez ocultando su divinidad. A pesar de las amenazas, Jesús continuó su ministerio. Su destino final estaba sellado en la Pascua, la gran festividad de la liberación de Israel. En la semana de la Pascua, Jesús entró a Jerusalén montado en un burro, un acto simbólico que lo proclamaba como rey, pero un rey de paz y humildad. La multitud lo recibió con júbilo, tendiendo mantos y ramas de palma a su paso, gritando «Hosana al Hijo de David». Pero la conspiración se puso en marcha. Los líderes religiosos buscaron la manera más discreta y rápida de eliminar esta amenaza. Encontraron un punto débil entre sus 12 discípulos, Judas Iscariote, cuya avaricia lo llevaría a un acto de traición que cambiaría la historia para siempre. Judas Iscariote, motivado por la avaricia y la manipulación de los líderes religiosos, se acercó a ellos para negociar la entrega de Jesús. Acordó traicionar a su maestro por la mísera suma de 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. El plan de las autoridades estaba en marcha. Sabiendo lo que se avecinaba, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua en un aposento alto en Jerusalén. Esta sería la última cena. Durante esa cena, Jesús les lavó los pies, un acto de humildad extrema que representaba el servicio y la esencia de su nuevo mandamiento: amarse unos a otros. Fue en ese momento íntimo que pronunció las palabras cruciales. Tomó el pan y el vino, transformándolos en símbolos de su cuerpo y sangre para un nuevo pacto. Jesús anunció la inminente traición. Uno de vosotros me va a entregar. La conmoción y la negación se apoderaron de los discípulos. Terminada la cena, Jesús se dirigió con sus discípulos al huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos para orar en agonía. Allí, oró con una angustia profunda pidiendo que, si fuera posible, este cáliz de sufrimiento pasara de él, pero sometiéndose a la voluntad divina. Mientras él oraba, sus discípulos, cansados, no pudieron mantenerse despiertos. Este abandono silencioso intensificó su soledad y dolor. La traición se consumó. Judas llegó acompañado de una turba de soldados romanos y guardias del templo, llevando antorchas y armas. El signo convenido para identificar al maestro fue un beso. Judas se acercó a Jesús y lo saludó con el beso que simbolizó la traición más infame de la historia. Pedro, en un arranque de defensa, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, pero Jesús lo reprendió, negándose a usar la violencia. Jesús fue arrestado. Sus discípulos, aterrorizados, lo abandonaron y huyeron, cumpliéndose las profecías de su desamparo. Fue llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso judío, donde enfrentó falsas acusaciones y testigos comprados que se contradecían entre sí. El sumo sacerdote Caifás le preguntó directamente: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús respondió con una afirmación directa. Esta respuesta fue declarada blasfemia por el concilio, que decidió que merecía la muerte. Sin embargo, no tenían autoridad para ejecutar la sentencia. Al amanecer, Jesús fue entregado al gobernador romano, Poncio Pilato, bajo la acusación política de autoproclamarse rey de los judíos. Pilato, tras interrogarlo, no encontró en él ninguna culpa que mereciera la muerte. Intentó liberarlo varias veces, lavándose las manos en señal de inocencia, pero la multitud, agitada por los líderes religiosos, gritó sin cesar: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». El clamor de la muchedumbre venció. Por temor a un motín, Pilato cedió. El hombre que había sanado, enseñado y amado, fue despojado de sus ropas y sentenciado a morir en la cruz. Jesús fue obligado a cargar el pesado madero de la cruz a través de las calles de Jerusalén, camino al lugar de la calavera, conocido como el Gólgota.
Allí fue despojado de sus ropas y clavado a la cruz entre dos criminales, un acto de humillación pública y dolor inimaginable. Irónicamente, encima de su cabeza, Pilato había mandado colocar un letrero que decía en 3 idiomas: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Sufrió horas de dolor, burla e insultos de la multitud, los soldados y hasta de uno de los criminales crucificados a su lado. Incluso en su agonía, Jesús mostró su amor ilimitado. Mirando a quienes lo torturaban, pronunció las conmovedoras palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras Jesús agonizaba, el cielo se oscureció misteriosamente, cubriendo la tierra en total tinieblas durante 3 horas. Finalmente, sintiendo el abandono divino mientras tomaba el peso del pecado de la humanidad, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con un último aliento de triunfo, Jesús gritó: consumado es. Entregó su espíritu y su misión sacrificial en la tierra había concluido. En el momento de su muerte, un terremoto sacudió la tierra y el velo del templo de Jerusalén, que separaba el lugar santo del Santísimo, se rasgó en 2. Un centurión romano, testigo de estos eventos sobrenaturales, declaró: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz, y al atardecer, José de Arimatea, un discípulo secreto, lo llevó a una tumba nueva cavada en la roca. La tumba fue sellada con una enorme piedra y custodiada por guardias romanos para evitar cualquier intento de robo del cuerpo. 3 días después, al amanecer del primer día de la semana, las mujeres que habían ido a ungir el cuerpo encontraron la tumba completamente vacía. Un ángel les anunció el milagro más grande de la fe: no está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había dicho. Jesús se apareció a sus discípulos y a cientos de seguidores más durante un período de 40 días, dándoles pruebas irrefutables de su resurrección. Restableció su fe, les dio el mandato de llevar su mensaje a todo el mundo y les prometió el poder del Espíritu Santo. Después de este tiempo, los discípulos se reunieron con él en el Monte de los Olivos. Mientras les daba sus últimas instrucciones, Jesús ascendió al cielo. Una nube lo cubrió de su vista. Él regresaba a la gloria con el Padre, dejando a sus seguidores llenos de una esperanza inquebrantable. La historia de Jesús no termina con la cruz, sino con la tumba vacía. Su vida y resurrección se convirtieron en el fundamento del cristianismo. Su promesa final de enviar al Espíritu Santo se cumpliría, garantizando la guía y el poder divino para todos los creyentes hasta su regreso.